Durante una cena en familia, mi suegra miró a mi esposo y, frente a todos, dijo que él debería buscar otra mujer. Según ella, yo no era una esposa de verdad porque no había logrado darle hijos. ¿Y lo peor? Él bajó la cabeza y no dijo nada. Beatriz siempre fue una mujer de reglas. Desde pequeña, entendió que la vida necesitaba estar organizada para funcionar bien. Creció escuchando frases como cada cosa en su lugar y la disciplina es el secreto del éxito. Su madre, una mujer meticulosa, siempre reforzaba la idea de que nada debía dejarse al azar. Con ello, Beatriz aprendió a planificar cada detalle y siguió esa enseñanza al pie de la letra. Ahora, a los 30 años, sentía que había construido exactamente la vida que siempre quiso. Trabajaba como analista financiera en una gran empresa, ocupaba un puesto respetable y tenía un apartamento impecablemente organizado. Su ropa siempre estaba bien planchada y ordenada por colores en el armario. Su alimentación era equilibrada y su rutina, calculada al minuto. Todo funcionaba perfectamente, como un reloj bien ajustado. Se enorgullecía de esa estabilidad. Mientras veía a sus amigas cometer errores por impulso, cambiar de opinión constantemente o entrar en relaciones que solo traían decepciones, Beatriz se sentía segura en su rutina. No había sorpresas, no había descontrol. Todo estaba exactamente donde debía estar. Hasta que conoció a Ricardo. Fue durante una cena corporativa cuando sus caminos se cruzaron. La empresa donde trabajaba Beatriz había cerrado una asociación con un restaurante reconocido de la ciudad, y el evento servía para sellar el acuerdo. Para ella, era solo otro compromiso profesional. Para Ricardo, era una noche de celebración. Mientras Beatriz analizaba la discreta decoración del lugar y organizaba mentalmente sus próximas tareas de la semana, Ricardo se movía por la cocina con pasión, supervisando platos y saludando a los clientes con sonrisas genuinas. Él era su opuesto en muchos sentidos. Beatriz lo notó en el momento en que él se sentó a su lado, trayendo consigo un aroma marcado de hierbas frescas y una energía vibrante. Mientras ella prefería la precisión, él parecía moverse por el impulso. Mientras ella hablaba poco y solo lo necesario, él llenaba el ambiente con historias divertidas sobre la vida en la cocina. Y, de alguna manera, eso la encantó. Durante la cena, Ricardo notó la forma reservada de Beatriz e intentó incluirla en la conversación. ¿Te está gustando la comida?, preguntó él, observándola con curiosidad. Y sí, está excelente, respondió Beatriz, manteniendo la formalidad. ¿Pero excelente cómo? Porque hay gente que dice excelente solo por cortesía. Quiero saber de verdad, insistió él, sonriendo. Beatriz parpadeó, sorprendida. Nadie jamás había insistido tanto en sacarle una respuesta. Acostumbrada a diálogos breves y objetivos, se sintió un poco incómoda, pero al mismo tiempo intrigada. Está bien equilibrada. El condimento realza el sabor sin sobrecargar el plato, respondió ella, tras pensar unos segundos. Ricardo sonrió, satisfecho. Ahora sí me gustó. Tienes un paladar refinado. Su mirada era intensa, llena de vida. Y, por primera vez en mucho tiempo, Beatriz sintió algo diferente. La cena terminó, pero Ricardo no parecía dispuesto a dejar que aquella conversación se perdiera. En los días siguientes, encontró maneras de mantenerse en contacto, enviando mensajes casuales, sugiriendo lugares para comer e incluso apareciendo en la empresa de sorpresa con postres hechos por él mismo. Beatriz se resistió al principio. El interés de Ricardo era evidente, pero ella no sabía si quería salir de su zona de confort. Él era demasiado espontáneo, demasiado intenso, mientras que ella siempre había seguido un camino seguro y previsible. Pero Ricardo no se dio por vencido. Y, poco a poco, Beatriz empezó a ceder. Los encuentros se volvieron frecuentes y ella se dio cuenta de que, con él, la vida era diferente. Había risas inesperadas, momentos que escapaban del plan, sorpresas que la hacían sentir algo nuevo. Ricardo la llevaba a pequeños restaurantes donde la comida se servía sin formalidades, pero con un sabor auténtico.
La hacía probar nuevos platos, nuevos lugares, nuevas sensaciones. Y, sin darse cuenta, Beatriz se enamoró. Fue un amor rápido, intenso e inesperado. En menos de un año, estaban casados. Beatriz vendió su apartamento y, junto con Ricardo, compró una casa espaciosa. Era el comienzo de una nueva etapa, en la que ella creía que encontraría la felicidad al lado del hombre que le enseñó a vivir fuera de las reglas. Pero lo que Beatriz no sabía era que, por más que intentara planear su vida, no todo podía ser controlado. La relación entre Beatriz y Ricardo creció rápidamente, de una manera que ella nunca antes había experimentado. En pocos meses, lo que comenzó con encuentros casuales se convirtió en algo mucho más profundo. Ricardo tenía esa capacidad de romper sus barreras sin que ella se diera cuenta, de llevarla a un mundo donde lo inesperado podía ser encantador. Y, por primera vez en su vida, Beatriz no sentía miedo de eso. Aún así, la propuesta de matrimonio fue una sorpresa. Era una noche común, o al menos eso parecía. Ricardo la invitó a cenar en su restaurante, algo que ya habían hecho muchas veces. Pero esa noche, había algo diferente en el aire. El restaurante estaba más acogedor, las luces ligeramente más bajas. La mesa reservada para ellos tenía una decoración discreta, pero cálida. Beatriz notó los detalles, pero no sospechó nada. Para ella, Ricardo siempre había disfrutado crear momentos especiales. La cena fue ligera, llena de conversaciones y risas. Ricardo hablaba sobre nuevas recetas, mientras Beatriz comentaba un desafío en el trabajo. Todo parecía normal, hasta que llegó el postre. Cuando el camarero colocó el plato frente a ella, Beatriz frunció el ceño. En lugar de una simple tarta o un dulce elaborado, había una pequeña caja en el centro del plato. Su corazón se aceleró. Levantó la mirada hacia Ricardo, quien sonreía de una manera diferente. Sé que te gusta tener todo planeado, Beatriz. Sé que te gusta el control, la seguridad, tener certeza antes de dar cualquier paso, comenzó él, tomando su mano. Pero algunas cosas en la vida solo se sienten. Y yo siento, con toda certeza, que quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. Tomó la cajita y la abrió, revelando un anillo delicado, simple y elegante, exactamente como a ella le gustaba. ¿Te casarías conmigo?, preguntó él, mirándola a los ojos. Beatriz nunca tomaba decisiones impulsivas. Siempre analizaba todo antes de dar un paso importante. Pero ahí, mirando a Ricardo, supo que no había nada que analizar. Ella quería eso. Sí, respondió, sin dudar. El restaurante estalló en aplausos y celebraciones. Beatriz no sabía si eran clientes o empleados de Ricardo que ya estaban preparados para el momento, pero no importaba. Esa noche, sintió que estaba exactamente donde debía estar. La boda ocurrió pocos meses después, de forma rápida y sin exageraciones. Ninguno de los dos quería una gran fiesta, solo un momento especial con las personas más cercanas. Beatriz usó un vestido clásico, sin muchos detalles, y Ricardo la esperó en el altar con una mirada llena de emoción. Cuando dijeron sí, Beatriz tuvo la certeza de que había tomado la decisión correcta. La primera gran decisión como pareja vino poco después de la luna de miel, la casa. Beatriz había pasado años construyendo su vida sola, y su apartamento era la prueba de todo lo que había conquistado. Pero ahora, su historia estaba entrelazada con la de Ricardo, y ambos querían un nuevo comienzo. Vendió el apartamento sin mirar atrás. Con el dinero de la venta y la inversión de Ricardo, encontraron una casa espaciosa, con habitaciones iluminadas y un pequeño jardín, pero con mucho potencial. Ricardo, entusiasmado, hablaba de noches cocinando juntos, de convertir ese espacio en un hogar acogedor. Beatriz, en cambio, se concentraba en los detalles prácticos. Organizaba los muebles, planeaba la rutina, intentaba crear un ambiente funcional y armonioso. En los primeros días, todo parecía un sueño. Cada rincón de la casa tenía la presencia de ambos,
Cada objeto contaba una parte de la nueva historia que estaban construyendo. Beatriz creía que ese era el comienzo de la vida perfecta junto al hombre que tanto amaba. Pero aún no sabía que, en poco tiempo, todo comenzaría a salirse de su control. En los primeros meses en la nueva casa, todo parecía perfecto. Beatriz organizaba cada detalle con la precisión de siempre, mientras Ricardo aportaba ligereza y espontaneidad a los días a su lado. El equilibrio entre su forma metódica de ser y la despreocupación de él hacía que el matrimonio funcionara. Pero, poco a poco, las pequeñas diferencias comenzaron a pesar. Al principio, a Beatriz no le molestaba asumir la mayor parte de las responsabilidades del hogar. Le gustaba la casa limpia y en orden, sentía placer en organizar cada habitación de la manera correcta. Ricardo, en cambio, era más relajado. Siempre decía que un fregadero lleno de platos no era motivo de preocupación y que lo importante era disfrutar el momento. Ella intentaba no irritarse, pero con el tiempo empezó a notar que siempre era ella quien doblaba la ropa, limpiaba las habitaciones y organizaba lo que él dejaba fuera de lugar. Una noche, mientras guardaba los platos después de la cena, decidió hablar con Ricardo. «¿Podrías ayudarme un poco más con las tareas de la casa?», dijo, intentando mantener un tono tranquilo. Él levantó la vista del celular y sonrió con despreocupación. «Ah, amor, pero si ya lo haces tan bien. Yo soy un desastre con la limpieza. Además, paso todo el día en el restaurante, llega un momento en que solo quiero descansar». Beatriz respiró hondo. «Yo también trabajo todo el día, Ricardo. Pero cuando llego, hay ropa para lavar, comida que hacer, la casa que ordenar». Él se levantó y se acercó a ella, colocando las manos sobre sus hombros con cariño. Está bien, prometo intentar ayudar más, ¿sí?», y dijo, besándola en la mejilla antes de volver al sofá. Pero los días pasaron y la ayuda nunca llegó. Beatriz empezó a sentirse sobrecargada. Aunque no decía nada, sentía una creciente incomodidad. Pero siempre que pensaba en quejarse, recordaba cuánto amaba a Ricardo, cuánto la hacía feliz en otros aspectos. Tal vez debía dejarlo pasar. Fue en ese momento cuando apareció su suegra. Doña Leticia era una mujer de carácter fuerte, que siempre había tenido una relación muy cercana con su hijo. Ricardo era el menor de la familia y, según ella, el niño de oro. Su llegada fue inesperada. Un día, Ricardo llegó a casa con una expresión preocupada. «Mi mamá tuvo un pequeño accidente en casa. Nada grave, pero no se siente segura estando sola. Pensé que lo mejor sería traerla aquí hasta que se recupere». Beatriz tragó saliva. Nunca había tenido problemas con su suegra, pero tampoco eran cercanas. Y, hasta ese momento, la idea de vivir con ella jamás había cruzado por su mente. «Claro, Ricardo. Si lo necesita, por supuesto que puede quedarse», respondió, sintiendo un nudo en el pecho que intentó ignorar. Al principio, se esforzó por tomárselo bien. Después de todo, era solo algo temporal. Leticia llegó con maletas y una mirada crítica. Beatriz notó de inmediato que no aprobaba su forma de administrar la casa. «¿No tienes alfombras en la sala?». «Siempre he pensado que las alfombras hacen que el ambiente sea más acogedor», comentó Leticia el primer día. Beatriz sonrió, intentando mantener la paciencia. «Prefiero sin. Facilita la limpieza». La suegra arqueó las cejas, como si no estuviera de acuerdo, pero no insistió. Con el paso de los días, los comentarios se volvieron más frecuentes. «¿Sabías que a Ricardo le gusta el café más fuerte?», y dijo una mañana, después de probar la bebida que Beatriz había preparado. «¿No crees que esta casa es un poco fría? Un hogar necesita más calidez humana. Ricardo siempre ha estado acostumbrado a una comida más condimentada. Puedo enseñarte algunos trucos si quieres». Beatriz intentaba no afectarse, pero era imposible no notar la constante insatisfacción de Leticia. Lo peor era que Ricardo no veía ningún problema. Cuando Beatriz intentaba desahogarse, él solo reía. «Ay,
amor, mi mamá es así. No te lo tomes tan en serio. Ella intentaba seguir su consejo, pero cada día parecía una prueba de paciencia. En el fondo, Beatriz todavía creía que la situación era temporal. Su suegra se quedaría unas semanas, tal vez 1 o 2 meses, y luego todo volvería a la normalidad. Lo que no sabía era que esa convivencia forzada era solo el comienzo de algo mucho más grande. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Lo que se suponía que sería una estadía temporal de doña Leticia ya no parecía tener fecha de finalización. Beatriz intentó, por mucho tiempo, mantener la paciencia. Intentó ignorar las miradas críticas, las opiniones no solicitadas y la forma en que su suegra actuaba como si la casa fuera suya. Pero nada la preparó para lo que estaba por venir. La obsesión de Leticia con la maternidad comenzó de forma sutil. Pequeños comentarios, preguntas aparentemente inocentes, pero que escondían una intención clara. ¿Y bien, Beatriz? ¿Cuándo voy a tener un nieto? Preguntó Leticia una mañana, mientras tomaban café. Beatriz tragó saliva. No era la primera vez que alguien le hacía esa pregunta, pero la forma en que Leticia la miraba la hizo sentir incómoda. Aún no hemos pensado en eso, respondió, intentando mantener un tono ligero. Pero ya es hora, ¿no crees? Ya llevan casados un tiempo. Ricardo siempre ha querido ser padre. Beatriz desvió la mirada hacia su esposo, esperando que dijera algo, que pusiera fin a la conversación. Pero Ricardo solo hojeaba el periódico, indiferente. Lo hablamos después, mamá, dijo, sin levantar la vista. Pero Leticia no dejó morir el tema. Cada vez que tenía la oportunidad, volvía a insistir, cada vez más persistente. Sabes que después de los 30 es más difícil, ¿verdad, Beatriz? El reloj biológico no espera. Las mujeres muy enfocadas en el trabajo terminan olvidando el verdadero propósito de la vida. La familia viene antes que cualquier cosa. Ricardo merece tener hijos. ¿No crees que es injusto privarlo de esa alegría? Beatriz intentaba ignorarlo. Intentaba convencerse de que no valía la pena discutir. Pero, por dentro, esas palabras dolían. Y lo peor de todo era Ricardo. Nunca la defendía. Nunca le decía a su madre que dejara de decir esas cosas. Como mucho, sonreía incómodo y le pedía a Beatriz que no lo tomara en serio. Pero ¿cómo no tomarlo en serio cuando, día tras día, se sentía cada vez más presionada y disminuida dentro de su propia casa? La situación llegó a su punto máximo en una cena familiar. Era un evento grande, con tíos, primos y amigos cercanos de Ricardo. Beatriz se esforzó por ser una buena anfitriona, preparó la mesa con todo cuidado, organizó todo para que fuera una noche agradable. Pero Leticia tenía otros planes. La cena transcurría bien hasta que, entre una conversación y otra, la suegra decidió lanzar la bomba. Ricardo, hijo, he estado pensando mucho y creo que necesitamos tomar una decisión. Tú mereces una familia completa. El silencio en la mesa fue inmediato. Beatriz sintió un escalofrío en la espalda, pero intentó mantenerse serena. ¿Qué quiere decir con eso, doña Leticia? Su voz salió firme, pero por dentro ya anticipaba el golpe. La suegra sonrió, como si estuviera diciendo algo obvio. Quiero decir que, si tú no puedes darle un hijo a mi hijo, entonces quizás él debería encontrar otra mujer. El corazón de Beatriz se aceleró. La sangre desapareció de su rostro. ¿Qué? Su voz apenas salió. Yo misma ya encontré a una chica ideal para él, continuó Leticia, sin ningún pudor. Una mujer joven, sana, lista para formar una familia. Una mujer de verdad. La sala entera se sumió en un silencio incómodo. Todas las miradas se dirigieron a Beatriz, esperando una reacción. Pero ella no miraba a Leticia. Miraba a Ricardo. Esperando. Esperando que dijera algo. Que defendiera a su esposa. Que hiciera algo. Pero él bajó la cabeza.
No dijo nada. No respondió. No protestó. Simplemente se quedó ahí, callado, como si aquella conversación no fuera absurda. Como si aquello no fuera una humillación descomunal. Beatriz sintió como si algo dentro de ella se hubiera roto. En ese instante, comprendió que no importaba cuánto intentara encajar en esa familia. Nunca sería suficiente. Y, quizás, nunca lo había sido. Los días que siguieron a la cena fueron pesados. Beatriz intentaba actuar con normalidad, pero por dentro, algo estaba roto. Quería creer que Ricardo, en algún momento, se daría cuenta de lo que había pasado. Que entendería lo absurdo de aquella situación y tomaría una actitud. Pero él nunca mencionó aquella noche. Nunca pidió disculpas. Nunca se justificó. Nunca dijo nada. Y eso fue lo que más dolió. Se sorprendía a sí misma reviviendo la escena, tratando de entender en qué momento se había vuelto tan insignificante para él, hasta el punto de aceptar una humillación como esa sin reaccionar. Intentaba recordar al hombre del que se enamoró, el hombre que la sacó de su zona de confort y le hizo creer que la vida podía ser más ligera, más feliz. Pero ahora, Ricardo parecía un extraño dentro de su propia casa. Y, como si eso no fuera suficiente, empezó a actuar de manera diferente. En los primeros días, llegaba más tarde del restaurante, alegando que el movimiento estaba intenso. Cuando Beatriz intentaba iniciar una conversación, él respondía con monosílabos. Dejó de preocuparse por demostrar cariño. El buen humor de antes desapareció. Ella comenzó a notar los detalles. El celular de Ricardo, que antes dejaba tirado por la casa, ahora nunca salía de su bolsillo. Llegaban mensajes y él rápidamente borraba las notificaciones. Las camisas tenían olores que no le eran familiares. Y el toque, el cruce de miradas, el cariño que siempre había existido entre ellos, todo había desaparecido. Beatriz quería estar equivocada. Quería creer que era solo paranoia, que el cansancio y los problemas con su suegra le estaban haciendo ver cosas donde no las había. Pero entonces, un día, mientras recogía la ropa sucia para lavar, su mano tocó algo dentro del bolsillo del pantalón de Ricardo. Frunció el ceño y sacó el objeto. Era un labial. Rojo. De un color que ella nunca usaba. Su corazón se aceleró. Una oleada de calor le subió al rostro mientras miraba aquel objeto en la palma de su mano. El aire parecía más pesado, difícil de respirar. Sintió el peso de la verdad antes incluso de escuchar cualquier explicación. La imagen de Ricardo bajando la cabeza en la cena le vino a la mente. Su silencio ante las insinuaciones de su madre. Su distanciamiento repentino. No podía ser coincidencia. Cerró los ojos por un momento, intentando calmar la tormenta dentro de ella. Pero no había cómo. Algo dentro de ella le decía que aquello debía terminar ahí. Esa noche, durante la cena, Beatriz esperó. Ricardo comía tranquilamente, como si nada estuviera mal, como si todo fuera perfectamente normal. Pero entonces, ella tomó el labial y lo puso sobre la mesa, justo frente a él. El silencio fue inmediato. Ricardo se congeló en medio del movimiento, con el tenedor en la mano. Beatriz mantuvo la mirada fija en él. Su voz salió firme, sin temblores. ¿Qué es esto, Ricardo? Él desvió la mirada rápidamente hacia el objeto y, por un segundo, pareció buscar una excusa. Pero antes de que pudiera decir algo, otra voz llenó la habitación. Fui yo quien le consiguió una mujer. Beatriz sintió un escalofrío recorrer su piel. Lentamente, giró la cabeza para mirar a Leticia, que la observaba con una expresión fría, sin el menor rastro de arrepentimiento. ¿Cómo dices? La voz de Beatriz salió baja, pero cargada de incredulidad. Leticia cruzó los brazos y suspiró, como si estuviera cansada de tener que explicar lo obvio. Tú no quisiste darle un hijo a mi hijo. Y yo no iba a permitir que desperdiciara su vida esperándote. Así que decidí actuar. Encontré a alguien a su altura.
Una mujer que entiende su papel en el matrimonio. El mundo de Beatriz dio vueltas. No era solo la traición. No era solo el hecho de que Ricardo tenía a otra. Era la frialdad. La crueldad de todo aquello. Miró a Ricardo, esperando alguna reacción, cualquier cosa que desmintiera esas palabras. Pero él no dijo nada. No lo negó. No se indignó. No intentó explicarse. Solo bajó la cabeza. De nuevo. Y fue en ese momento que Beatriz comprendió, ella ya no significaba nada para él. Su silencio, su postura derrotada, todo indicaba que había aceptado aquello. Había aceptado ser un hombre que dejaba que su madre decidiera su vida, que permitía que otra persona destruyera su matrimonio sin luchar por él. Sintió el pecho arder, pero no iba a permitir que vieran su dolor. No iba a suplicar. No iba a llorar ahí, delante de ellos. Beatriz simplemente se levantó. En la habitación, tomó una maleta y metió algo de ropa. No pensó demasiado, no hizo planes. Solo sabía que no podía pasar ni una noche más allí. Cuando cruzó la sala con la maleta en la mano, Leticia esbozó una sonrisa victoriosa. Pero Beatriz no le dio el gusto de una respuesta. Ella salió por la puerta sin dudar y condujo hasta la casa de Carolina, su mejor amiga. Y, cuando Carolina abrió la puerta y vio su expresión, no necesitó explicaciones. Solo la atrajo hacia un abrazo fuerte. Fue allí, en los brazos de su amiga, donde Beatriz finalmente se derrumbó. Pero esa sería la última vez que lloraría por Ricardo. Beatriz no durmió esa noche. Acostada en el sofá de la casa de Carolina, sentía el peso de todo lo que había sucedido. El matrimonio, que comenzó como un sueño, ahora parecía una pesadilla que finalmente llegaba a su fin. Había sido engañada, humillada, descartada. Pero no sería destruida. Mirando la televisión, sintió que algo diferente nacía dentro de ella. Ya no era tristeza. Ya no era dolor. Era rabia. Rabia por haberse entregado tanto a un matrimonio donde nunca fue valorada. Rabia por haber soportado la presencia de una suegra que la menospreciaba todos los días. Rabia por haber creído que Ricardo algún día se preocuparía lo suficiente como para defenderla. Y, sobre todo, rabia por haber salido de aquella casa como si fuera ella quien hubiera hecho algo mal. Beatriz se sentó en el sofá y respiró hondo. Sentía como si cada fibra de su cuerpo estuviera agotada, pero su mente estaba tomada por un único pensamiento: no dejaría que eso quedara impune. Fue entonces cuando sintió el suave toque de la mano de Carolina en su hombro. «Y necesitas descansar, Bea», dijo su amiga, sentándose a su lado. «Mañana pensarás en lo que vas a hacer». Beatriz negó con la cabeza. «Ya sé lo que voy a hacer». Carolina arqueó las cejas. «¿Y qué sería?» Beatriz no dudó. «Voy a acudir a la justicia. Esa casa también es mía. Vendí mi apartamento para comprarla juntos. No voy a permitir que se queden allí como si yo nunca hubiera existido». Carolina sonrió con satisfacción. «Esa sí es la Beatriz que conozco». La amiga se levantó y tomó su celular. «Tengo el contacto de un abogado excelente. Vamos a resolver esto de la manera correcta». Beatriz asintió, sintiendo un pequeño alivio por tener a Carolina a su lado. En los días siguientes, reunió todos los documentos que tenía: el contrato de compra de la casa, los comprobantes de la venta de su antiguo apartamento, todo lo que demostraba que aquella casa no era solo de Ricardo. Fue extraño darse cuenta de cuánto, hasta ese momento, nunca había pensado en la posibilidad de tener que luchar por algo que ayudó a construir. Cuando se casó, creyó que compartiría una vida entera junto a Ricardo. Nunca imaginó que un día tendría que protegerse de él. Pero ahora, la realidad era otra. Y esta vez, no sería pasiva. Carolina programó la primera reunión con el abogado, y Beatriz sintió una mezcla de ansiedad y determinación al entrar en la oficina. El abogado, un hombre experimentado y de voz firme,
escuchó toda la historia con atención. Tienes un caso sólido, Beatriz, dijo, analizando los documentos. El inmueble fue adquirido en conjunto y, legalmente, tienes derecho a él. Si Ricardo no quiere dividirlo, podemos presentar una solicitud para que te quedes con la casa. Beatriz respiró hondo. Quiero luchar por esto. El abogado asintió. Entonces seguiremos adelante. Presentaré la demanda y, en unas semanas, tendremos una audiencia. Beatriz intercambió una mirada con Carolina, quien le apretó la mano en señal de apoyo. Y así fue como, algunas semanas después, recibió la notificación oficial: el juicio estaba programado. El destino de aquella casa, y, tal vez, la verdadera lección que Ricardo y su madre necesitaban aprender, se decidiría ante un juez. Pero Beatriz ya sabía una cosa: no perdería otra vez. El día del juicio llegó más rápido de lo que Beatriz esperaba. Se sentó frente al juez con una postura firme, sin apartar la mirada. Ricardo estaba al otro lado, acompañado de su madre y, para su sorpresa, de su amante. La mujer que Leticia había elegido para reemplazar a Beatriz estaba allí, sentada como si tuviera algún derecho sobre aquella casa. Como si fuera la dueña de lo que Beatriz ayudó a construir. Beatriz sintió la rabia crecer en su pecho, pero respiró hondo. No dejaría que la provocaran. No ahora. La audiencia comenzó y el abogado de Beatriz presentó todas las pruebas: el contrato de la casa, los depósitos bancarios, todo lo que demostraba que la mitad del inmueble le pertenecía. Ricardo intentó argumentar, diciendo que la casa era un hogar construido juntos y que no le parecía justo tener que irse. Fue entonces cuando el abogado de Beatriz respondió con frialdad: exactamente. Fue construida juntos. Pero, por lo que vemos aquí, usted decidió traer a otra mujer a ella mientras aún estaba casado. El rostro de Ricardo se puso rojo. Leticia frunció los labios, pero no dijo nada. ¿Y la amante? Solo bajó la cabeza. La decisión no tardó en llegar. El juez golpeó el martillo: Beatriz se quedaría con la casa. Ricardo tendría que salir, junto con cualquiera que estuviera viviendo allí. Beatriz sintió una ola de alivio y victoria recorrer su cuerpo. Después de todo lo que sufrió, finalmente tenía justicia. El día que regresó a la casa, no fue sola. Carolina estaba a su lado cuando llamó a la puerta, lista para ver a Ricardo, Leticia y la amante irse para siempre. Cuando Ricardo abrió, su mirada era una mezcla de rabia y humillación. No puedes hacer esto, Beatriz. Ella cruzó los brazos. La justicia ya decidió. Esta casa es mía. Tienes una hora para salir. De esto es venganza, no justicia. Y gritó Leticia, acercándose. Beatriz miró directamente a su suegra, la misma que siempre la hizo sentir pequeña, que siempre la humilló. Una vez me dijiste que una mujer sin hijos es inútil. Ahora dime, Leticia, ¿qué le queda a un hombre que lo pierde todo? El silencio fue absoluto. La amante, que hasta ese momento no había dicho nada, miró a Ricardo con desconfianza. ¿A dónde vamos?, preguntó. Leticia bufó. Va a mi casa, ¿dónde más? Fue en ese momento cuando Beatriz vio algo curioso suceder. La amante, que parecía tan segura al lado de Ricardo durante el juicio, dio un paso atrás, como si finalmente viera la realidad. ¿Te espera? ¿Quieres que me vaya a vivir contigo a la casa de tu madre? Ricardo se rascó la nuca. Es temporal, solo hasta que resolvamos. Pero no logró terminar la frase. La amante esbozó una sonrisa cínica y tomó su bolso. Ah, no. Esto no es para mí. Pensé que estaba con un hombre, no con un niño que todavía necesita a su mamá. Se giró hacia Leticia. Y usted discúlpeme, pero eso de conseguirme para su hijo. Nunca quise ser parte de este plan ridículo. Y entonces, sin mirar atrás, salió por la puerta y desapareció calle abajo. Beatriz sintió el dulce sabor de la victoria al ver a Ricardo allí, estático,
sin reacción. Ahora, los dos, fuera. Ricardo dudó, pero no tenía opción. Tomó sus maletas sin decir nada más. Leticia salió detrás de él, murmurando en voz baja, pero consciente de que no había nada más que hacer. Cuando la puerta se cerró, Beatriz respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Beatriz no quiso quedarse en esa casa. Ella había luchado por ella porque era su derecho, pero sabía que jamás podría ser verdaderamente feliz en un lugar cargado de tantos recuerdos dolorosos. Entonces, puso la propiedad en venta. Con el dinero, compró un nuevo hogar. Un espacio más pequeño, pero acogedor, donde cada rincón sería llenado con nuevos recuerdos, nuevas historias. Y esta vez, no necesitaría de nadie para demostrar su valor. Porque, al final, Beatriz entendió que no era ella quien había perdido. Era Ricardo. Y él tendría que pasar el resto de su vida conviviendo con eso. Beatriz pasó por humillaciones, traición y falta de respeto dentro de su propio matrimonio, pero al final, salió adelante. No solo recuperó lo que era suyo por derecho, sino que también demostró que nadie debería aceptar menos de lo que merece. Mientras Ricardo y Leticia terminaron solos, atrapados en sus propias decisiones, Beatriz recomenzó su vida con dignidad y libertad. ¿Y tú, qué harías en su lugar? ¿Tendrías el mismo valor? Y deja tu opinión en los comentarios.